Buenos días, profesor. En esta ocasión le voy a hablar acerca de la calibración de rotámetros. Ok, básicamente son instrumentos para medir el caudal volumétrico. El caudal volumétrico o flujo volumétrico permite determinar el volumen del fluido que atraviesa una sección del conducto, al igual que una medida para conocer la velocidad que se desplaza el fluido por el mismo, bajo condiciones de presión y temperatura conocidas. Entonces, más detalladamente, podemos explicarlo con la fórmula que básicamente nos dice que el caudal volumétrico va a ser igual a la sección del conductor, que a su vez es el volumen entre el tiempo, lo cual nos va a dejar metros cúbicos sobre segundo en el sistema internacional. Pasando al instrumento, consiste en un tubo con un flotador dentro. Lo que va a causar es que al ingresar caudal va a hacer que el flotador sube o baje en un rango de 10 a 1 en forma estándar. Vamos a explicarlo más detalladamente en el principio de operación, el cual es el de área variable. El flujo eleva el flotador, como ya lo mencioné. Esto va a aumentar el área para el paso del fluido y como tal va a ser directamente proporcional, dado que a mayor flujo, más alto se va a elevar el flotador. Para las correcciones vamos a tener que va a ser bajo condiciones de presión y temperatura estándar. Esto corresponde a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y una temperatura estándar de 25 centígrados. Se van a hacer correcciones de presión, temperatura y viscosidad, ya que esta última es acorde a la temperatura. Para la primera, en función a la presión, vamos a tener la siguiente fórmula ya sustituida, donde va a ser la presión absoluta dentro del interior del depósito del instrumento menos la presión de saturación multiplicada por 1 menos la humedad relativa entre la presión normalizada, o sea 760 milímetros de mercurio. Para la temperatura va a ser más simple, simplemente tenemos que la temperatura normalizada en Kelvin, o sea 298.15 Kelvin entre la temperatura del aire en ambiente. Para la viscosidad va a ser 1 entre el inverso de la raíz cuadrada de la corrección en función de la temperatura. Para obtener la corrección final basta con multiplicar las tres, dándonos una fórmula pues algo sencilla. Ahora la calibración de nuestro instrumento va a ser por otro instrumento auxiliar llamado gasómetro húmedo. Vamos a tener varias consideraciones antes de iniciar la calibración, como que el gasómetro húmedo tiene que estar calibrado por lo menos con 3 meses de antelación a la calibración de nuestro instrumento para asegurar mediciones de confianza. De igual manera, las conexiones tienen que ser cortas como sea posible, pero suficientemente largas que superen el diámetro interior de las mismas para evitar caídas de presiones. Ahora, antes y después de completar la calibración se deben de tomar los valores de presión y temperatura del cuarto, al igual que la humedad relativa. Esto también nos va a ayudar a hacer las correcciones que ya vimos. Y pues bueno, el proceso es bastante simple, básicamente se hace circular el aire por el instrumento y también por el gasómetro, reguladas por una válvula aguja. Se van a tomar varias veces la lectura del gasómetro húmedo sobre el flujo estacionario que ya entró del aire. Van a ser espaciados uniformemente en la escala del rotámetro y vamos a ir del valor menor hasta el mayor.
y después vamos a ir a la inversa, del mayor al menor, por lo cual vamos a hacer una lectura en cada punto, tanto del rotámetro como del termómetro. Ahora, pasando a las incertidumbres, vamos a tomar un ejemplo de la medición del volumen del aire muestreado en un laboratorio. Para conocer esto vamos a necesitar 4 tipos de incertidumbres que van a ser la de lectura, medidor, estabilidad y tiempo. La primera básicamente va a evaluar el coeficiente de variación de la medida de las lecturas. ¿Cómo va a ser esto? Pues fácil, va a ser las lecturas del coeficiente de variación, o sea CB, entre la raíz del número de lecturas repetidas. En el segundo caso va a ser la incertidumbre del medidor. Esta información ya no la va a aportar un certificado de calibración, que va a venir pues al momento de realizar la calibración. Básicamente es la incertidumbre del certificado medido en porcentaje. De igual manera olvidé mencionar que la CB también viene en porcentaje. Entre el factor de cobertura, que también nos va a indicar el certificado. Ahora, la incertidumbre asociada a la variación del caudal. Eso va a ser durante el muestreo. Se supone que es una distribución rectangular de acuerdo a esa ecuación, que viene siendo la variación del caudal en porcentaje también entre raíz de 3. Esta variación del caudal se estima como la diferencia en porcentaje entre el caudal para la máxima y mínima pérdida de carga. Y por último viene la incertidumbre típica asociada al tiempo de muestreo y viene siendo una distribución rectangular dada por delta t, que viene siendo la resolución relativa de la lectura del tiempo de muestreo en porcentaje entre raíz de 3. Esta también se puede representar como la resolución del instrumento entre t por 100, donde t es el tiempo de muestreo en minutos. Y pues bueno, ya para concluir, la verdad, como usted lo mencionó, la recaudación de los datos fueron sencillas. Y pues bueno, resulta tener una calibración pues por lo menos sencilla, ya que se auxilia con un instrumento previamente calibrado. Y las correcciones, como ya la vimos, se debe básicamente a dos variables que depende del lugar donde se realiza la medición van a cambiar, como es la temperatura y la presión ambiente del lugar. Y pues bueno, estas se van a adecuar a las mediciones estándar para que las mediciones sean de confianza. Por último, el caso de la incertidumbre, aquí tuve un problema bastante peculiar. Como todo el documento hacía menciona una incertidumbre de corrección de caudal que es, si bien no necesaria, recomendable utilizar cuando se usa el rotámetro. Pero hice una investigación bastante exhaustiva, pero no encontré básicamente nada de información acerca de esa corrección de caudal, cuál es su fórmula, cómo se calcula o algo. Tengo la sospecha de que, como su nombre lo dice, viene dando de las colecciones en base al caudal que entra y puede venir como de esa familia de correcciones que ya realizamos con anterioridad. La verdad, si me pudiera auxiliar en ese tema, se lo agradecería mucho, ya que es una duda que me genera bastante conflicto. Bueno, sin más por el momento, muchas gracias, espero que le haya gustado el video.